¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bueno, cuando aparezco un ratito antes siempre es porque tengo un invitado. En este caso les voy a contar una infidencia. Yo lo había invitado para hacer un programa para el día domingo, pero como me da la posibilidad de hablar de todo, entonces voy a utilizar una parte de hoy viernes y otra parte la vamos a poder ver el domingo. Se trata del ministro de la provincia de Buenos Aires, el ministro que se ocupa de nuestros temas, y que, insisto, de la provincia de Buenos Aires, y que cuando hablo con los dirigentes de la provincia de Buenos Aires me dicen, mira, nos atienden, tratan de solucionarnos los problemas, no nos va tan mal con este ministro, ni con este gobernador. Insisto, la provincia de Buenos Aires, gobernador Axel Kicillof, ministro Javier Rodríguez. Hola Javier, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, un gusto estar acá en tu programa. ¿Sos tan bueno como dicen? Bueno, creo que venimos sí mostrando un conjunto de acciones, de políticas, una mirada sobre el sector agropecuario y sobre el interior de la provincia de Buenos Aires, que creo que en parte es en función de eso que vos recibís esos comentarios de los que estás hablando. Ahora, ¿es tan distinta la provincia que la nación? Bueno, yo creo que nosotros desde la provincia de Buenos Aires venimos teniendo ya prácticamente 3 años de gestión, de implementación de políticas productivas, y la verdad que cuando las tenemos que definir son políticas muy concretas de impulso a la producción y al conjunto de las producciones de la provincia. Creo que eso es fundamental. Algo que nosotros siempre decimos es que necesitamos del conjunto de las producciones, de todas las producciones, tanto de las agropecuarias, producción de alimentos, las industriales, incluso que decimos necesitamos del conjunto de los sectores, incluir el turismo, y esa mirada creo que plasmada en acciones concretas, en medidas que se han ido tomando y siempre, por supuesto, en diálogo con todos los que están vinculados con la producción, es lo que nos permite ir construyendo estas acciones y estas políticas, ¿no es cierto? A ver, contame cómo estás viendo la provincia con el tema climático, fundamentalmente hoy. Bueno, por supuesto, hoy tenemos una situación especialmente complicada en cuanto a la sequía. La verdad que ha impactado de manera significativa, sobre todo, por supuesto, en los cultivos de invierno, pero también en la ganadería, también en otras producciones. Nosotros hemos trabajado rápido en que estén las declaraciones de la emergencia. El gobernador firmó los decretos de declaración de emergencia y tenemos en la actualidad 57 municipios incorporados y prácticamente un poco menos de la mitad de la provincia incorporados en emergencia. Y lo que nosotros planteamos también es que, bueno, no solo íbamos a utilizar el mecanismo contemplado en la norma y en la ley de la emergencia, sino que también creamos líneas tanto de financiamiento a través del VAPRO, como aportes no reembolsables para los productores más chicos, de una manera de tener en definitiva una asistencia y una llegada clara a los productores, ¿no? Por supuesto que compartiendo esta situación, entendiendo las condiciones de esta situación, creo que para nosotros desde ya que es importante desde el gobierno actuar y brindar estas herramientas que son herramientas de asistencia al productor, que sabemos que no compensan por completo las pérdidas que hubo, pero que sí tienden a morigerar la situación. Y en esa asistencia, ¿hacen algún tipo de distingo entre aquellos productores, por ejemplo, que tienen soja y los que no tienen soja, o es para todos? Bueno, nosotros siempre planteamos que las políticas tienen que ser y son diferenciadas. Es decir, para nosotros la principal diferenciación tiene que ver con las escalas de producción. Ahí nosotros planteamos que siempre la política pública tiene que estar más cerca del productor mediano, del productor pequeño, y que la asistencia tiene que tratar de llegar a ese estrato de mejor manera o de manera más cercana. Independientemente de lo que produzca. Bueno, por supuesto. Nosotros acá planteamos límites en términos de hectáreas en algunas situaciones para acceder a algunas líneas. Para nosotros la diferenciación fundamental tiene que ver con las escalas de producción, el tamaño, sabiendo por supuesto que la provincia de Buenos Aires tiene también su complejidad, porque no es lo mismo 50 hectáreas o 100 hectáreas en zona núcleo que
en el sudoeste, por supuesto. Pero bueno, siempre tratando de generar esa diferenciación, esas políticas públicas que parten de reconocer que en el sector agropecuario hay productores de muy diferentes escalas y que entonces la política pública tiene que tener en cuenta eso. No podemos hacer abstracción y decir, no, esas diferencias no existen, los consideramos a todos de la misma manera, porque al final estamos excluyendo a aquellos que por distintas condiciones, porque son pequeños, porque son medianos, no pueden acceder a esas líneas de asistencia. Esa idea sobre las políticas que hay que aplicar en función del tamaño o capacidad del productor, ¿tiene que ver con las limitaciones que tenemos hoy de recursos o es una idea que sería aplicable aún en un país que estuviera floreciente de recursos y, digamos, habría para todos? Bueno, es que yo creo que siempre está el dilema de cómo se utilizan los recursos, siempre hay una cierta limitación en cuanto a recursos, sobre todo pensando en los recursos públicos, y por lo tanto la mejor manera, nosotros entendemos, en función de esta condición, es pensar siempre en las políticas diferenciadas, pero vuelvo a insistir, porque nos basamos en cuál es la condición real existente, y la condición real existente es esto, es que hay productores de escalas muy diferentes y que entonces tenemos que diseñarlo en ese sentido. Nosotros, así como planteamos las asistencias, las líneas financieras con estas vinculadas a escalas, en general las distintas políticas tratamos también de llevarlas adelante con estos esquemas, ¿no es cierto? Lo venimos haciendo, por ejemplo, también con los tambos y materia impositiva, lo venimos planteando también en el inmobiliario rural, lo venimos haciendo ya por cuarto año consecutivo, donde siempre ahí las partidas de menor valor tienen una actualización bastante por debajo de la inflación, bueno, y aquellas y siempre en un esquema escalonado. ¿Y esta política, entre comillas, de apoyo diferenciado, lo hablan cuando te reunís con las entidades, con los dirigentes? ¿Qué te dicen? Sí, nosotros lo planteamos porque nos parece importante plantear nuestras ideas de manera franca, abierta. Bueno, entendemos que hay algunos que adhieren más a esta idea y hay otros que lo miran expectantes, digamos, a ver en qué se expresa o de qué manera se muestra. La verdad que es una definición nuestra muy importante, diría yo, porque hace la comprensión, hace la mirada también del desarrollo local. Yo siempre digo, por supuesto que está bien hablar de las toneladas de granos producidos, los toneladas de carne, pero nosotros también tenemos que hablar cuántos son los productores que producen esas toneladas. Y para poder sostener en el tiempo, y que incluso crezca la cantidad de productores, y tenemos que pensar en esto. Y esos productores medianos, más chicos, son productores que suelen tener muchísima más vinculación en su localidad, que gastan en su localidad, que hacen el circuito, que viven en su localidad, que fortalecen el circuito económico local. Y la verdad que un problema que nosotros tenemos como provincia de Buenos Aires, y si querés también como país, por supuesto, son muy grandes asimetrías regionales, ¿no? Donde tenemos muy concentrada la población en determinados lugares y en otros lugares donde hay muy pocas oportunidades. Bueno, necesitamos desarrollar económicamente de manera más integral la provincia y para eso, para nosotros los pequeños, los medianos productores cumplen un papel clave, ¿no? Por supuesto que esto no quita que necesitemos de los otros y que los otros también, porque generan ingresos de divisas, por un montón de cuestiones que también, ¿no? Pero nosotros creemos que tiene que estar siempre orientada más a los pequeños y a los medianos. Yo te pregunto qué es para vos un pequeño o mediano productor, ¿a dónde lo ubicás? Bueno, por supuesto, ahí empezamos a discutir y a debatir muchísimas veces y uno tiene el siguiente problema, si querés. Vos sabés que yo vengo mucho desde la consultoría y la academia y uno lo puede discutir teóricamente, pero después hay una resolución que plasma que tal beneficio lo tienen los productores que tienen menos de 500 cabezas o menos de 600 cabezas o menos de 500 hectáreas, de 600 hectáreas, o en otra resolución hablamos de 700 hectáreas. Bueno, al final eso se suele plasmar en un documento oficial que es una resolución que establece un límite arbitrario, sin ninguna duda, porque por ahí
si uno dice 500 y por qué 501 no, o si dice 700, por qué 701 no. Bueno, yo creo que a veces depende mucho de los programas, de las condiciones de los programas, donde uno dice, bueno, en este estrato para tal tipo de productores los consideramos hasta acá. Bueno, después por supuesto están las definiciones incluso más generales de la FIP, ¿no? Con respecto a lo que es una pyme y el monto que factura al año. Bueno, también son definiciones, pero yo creo que es importante tenerlas y bueno, por supuesto, a veces vos me preguntabas un poco sobre la mirada de las entidades. Bueno, a veces con las entidades discutimos. Me dicen, no, pero un pequeño productor llega hasta acá y uno mediano llega hasta este. Bueno, obviamente cuando uno trata de dar políticas diferenciadas y generar políticas diferenciadas, aparecen esas cuestiones, yo creo que se van resolviendo en concreto cuando se empiezan a implementar las medidas. ¿Me permitís hacer una pausa? Por supuesto. Hacemos la pausa y seguimos en esta edición de Canal Rural Noticias.